programas anteriores se van mencionando varias especies y ejemplares de setas comestibles, posiblemente las más populares. En este programa les descubriremos otras setas comestibles quizá no tan conocidas, pero no por ello menos exquisitas. Es interesante y práctico que conozcan algunas propiedades alimenticias de las setas que generalmente suelen ser ignoradas. Las setas son productos con una importante riqueza en vitaminas, minerales y proteínas, lo que les convierte en un alimento muy sano y nutritivo. Gracias a estas propiedades se les ha dado en llamar carne vegetal. Se componen de agua en un 90%, son pobres en grasas y ricas en proteínas que alcanzan hasta un 4% de su composición, en hidratos de carbono y en sales minerales. También contienen cierta cantidad de vitaminas A, B, C, D y B2. No hay duda de que las setas constituyen un excelente y completo alimento, pero es necesario clasificarlas y prepararlas con precaución e inteligencia. La Hygrophorus marzuolus, conocida por seta de marzo, seta de ardillas o marcho cooscoa en el País Vasco, es un ejemplar tempranero. Suele ser la primera seta que busca el setero vasco por ser un ejemplar muy común en estas tierras. Su temprana aparición a principios de marzo e incluso en febrero puede hacer dudar en ocasiones acerca de si se trata de una nueva seta de temporada o si resulta ser una seta tardía de la temporada anterior. La seta de marzo se caracteriza por tener un sombrero de mediano tamaño, entre los 3 y los 12 centímetros de diámetro. Este presenta un color blanquecino grisáceo que se torna más y más oscuro con la edad, pero no es viscoso ni cambia de color con la humedad como otras muchas setas de su género. Sus láminas, escasamente decurrentes, son generalmente anchas y se unen por pequeños nerviecillos. El color de estas, como el de su pie, que es corto, robusto y carnoso, presentan tonalidades blanquecinas que se volverán grisáceas con el tiempo. Compacta pero tierna en la boca, como la del champiñón, pero sobre todo es muy apreciada por ser la primicia que todos los seteros gourmets esperan con ansiedad. Para encontrarla, indagaremos en bosques mixtos de coníferas y frondosas y agudizaremos la vista, ya que suelen permanecer bastante enterradas. Si se localiza la primera, llamada la chivata, casi con seguridad tendremos la suerte de hallar por los alrededores algunas más. Una especie bastante conocida es la Clitocibe geotropa San Martín sisa o platera, denominada así por el color plateado de la piel de su sombrero. Muchos ejemplares de esta especie presentan el sombrero algo hundido y con un pequeño mamelón o saliente, lo que puede recordar a la cabeza de un monje. Su tamaño puede alcanzar hasta los 20 centímetros de diámetro. Su carne es de color amarillo pálido, si bien sus láminas presentan una tonalidad blanquecina que con el tiempo se volverá crema. Su pie, robusto y algo engrosado en la base, se dirige directamente a la tierra con gran geotropismo positivo, por lo que recibe su nombre de geotropa. La platera es usual encontrarla hacia finales del verano y en otoño, casi siempre formando círculos o hileras en prados, pastizales y claros de los bosques. Si durante la búsqueda observamos corros de hierba aparentemente quemada, sabremos que allí habrá Clitocibes geotropas. Este fenómeno es el resultado de un antibiótico que produce su micelio y que destruye los fermentos que favorecen el crecimiento de la hierba. Este antibiótico recibe el nombre de clitocibina. Su olor y su sabor son agradables, si bien no es de las especies culinariamente más apreciadas. Una seta a la que no se le suele prestar mucha atención, quizás por su aspecto no demasiado apetitoso, es la Clitocibe odora o seta anisada, Anis clitocibe verdea en el idioma euskérico. Pero los que entienden de gastronomía micológica saben valorarla en su justa medida. Es una seta que realza enormemente el sabor en la preparación de guisos con otras especies. Para reconocerla, hay que comprobar que su sombrero sea de color verdoso, aunque en su vejez se vuelva blanquecino. Puede ser de pequeño o mediano tamaño, es decir, de 3 a 10 centímetros de diámetro. Conviene saber también que esta seta en su juventud presenta los bordes del sombrero bien enrollados y en su madurez tienden a hundirse por el centro. Sus láminas blanquecinas tienen reflejos verdosos y su pie es corto y cilíndrico y posee restos del micelio. La carne de la seta anisada es compacta, despide un fuerte olor a anís y su sabor es agradablemente dulce. Prueben ustedes a agregar a un buen revuelto de setas de diferentes especies unos pedazos de la seta anisada y observarán qué diferencia.
Otra seta, la cándida o Leucopasillus candidus, Vitigarra herraldo y en euskera, vive en prados y pastizales en épocas de verano y otoño. Al igual que ocurre con la Clitocibe geotropa, y por idénticas causas, esta seta anuncia su presencia por la transformación que produce sobre la hierba que la rodea. El tamaño de su sombrero oscila entre los 10 y los 25 centímetros. Es de color blanco y con la vejez adquiere forma de embudo. Sus bordes presentan unas finas estrías. Las láminas de la cándida, muy decurrentes, cerradas y delgadas, se caracterizan por su color blanquecino en su juventud y su color ocráceo en la madurez. Posee un pie robusto, más o menos esbelto y fácilmente identificable por los restos de micelio de color marrón que pueden quedar en su base. Al degustarla, nos encontramos con que la textura de su carne es compacta y su sabor suavemente dulce. La Leucopasillus lepistoides, garduña o Vitigar sendoa, es una seta muy similar a la anterior. Sin embargo, se distingue de ella en que su sombrero es más convexo y sus bordes no son estriados, sino enteros y enrollados. Sus láminas son menos decurrentes y su pie más corto y fornido. Su carne tiene una textura muy espesa y elástica, con un cierto sabor dulzón y un olor claramente fúngico, es decir, de seta. Es ideal para degustarla en deliciosos revueltos. Otro elemento identificador de la garduña es su pie, que aun siendo blanquecino, muestra al humedecerse ciertas tonalidades verdosas y grisáceas, así como algunas manchitas rojizas en su base. Su hábitat son los prados y pastizales, preferentemente a una cierta altura sobre el nivel del mar, y las estaciones más adecuadas para su recolección son la primavera y el otoño. Una de las setas gastronómicamente más sabrosas es la Tricoloma Agoniosporum o Sisa horrilila. Su recolección es relativamente sencilla, ya que es una seta sociable, es decir, que vive generalmente en grandes grupos en prados y pastizales altos. Su sombrero carnoso de 4 a 15 centímetros de diámetro sorprende y agrada a los amantes de las setas, ya que tiene una coloración un tanto caprichosa. Pasa del blanco grisáceo con ligeros tintes morados al amarillo ocráceo y termina por convertirse en marrón rojizo, algo más oscuro en su zona central. Su pie es fuerte y de color violáceo, tanto más cuanto más próximo se encuentra del sombrero. Pero a medida que se acerca a la base, su color cambia al amarillo ocre. Su carne densa, blanca, amarillenta, resulta exquisita al olfato y al paladar. Estas setas se dejarán ver durante la primavera y el otoño. La Rhodocibe truncata, rojilla o Errotharima rosa es una especie que podríamos calificar de juguetona, porque su figura es muy variable. Ello puede despistar a aquellos aficionados no demasiado experimentados. Para reconocerla, deberemos tener en cuenta que por regla general, su sombrero mide de 4 a 10 centímetros. Es carnoso, algo irregular y de un color rosa rojizo o marrón rojizo. La característica más destacable de sus láminas es que presentan unas manchitas también de color rojizo y son decurrentes, cerradas y separables. Su pie, al igual que en la mayor parte de las especies que hemos visto hasta el momento, es bastante robusto y en ocasiones lo encontraremos recubierto de un ligero polvillo que podría ayudar a identificarla. Su carne es compacta, de olor agradable y sabor un poco dulzón. Es poco común encontrar especies cuya característica diferencial más destacada sea su pie, y que incluso éste dé nombre a la propia seta. Es el caso de la pie amatista o pie violeta, Sisa anca urdiña en el País Vasco. Científicamente se le conoce por Rhodopasillus aebus. La hermosa tonalidad violeta de su pie puede llegar a decolorarse por efecto de la luz, y como consecuencia, los ejemplares más hermosos los encontraremos en prados de hierbas altas que la protegen. Esta seta pertenece al género Lepista. Su sombrero y sus láminas son de color grisáceo y se caracterizan por ser escotadas, sinuosas y estar bastante juntas. Su cutícula es lisa y brillante, lo que la hace atractiva a los ojos. Esta especie nace en otoño, pero también podremos encontrarla como seta algo tardía a principios del invierno. Otra especie del género Rhodopasillus es la conocida seta de brezo o Yarramendi sisa. La Rhodopasillus panaeolus, como se la conoce científicamente,
es una de las escasas especies que pueden consumirse en crudo y disfrutar de un grato sabor algo dulce y algo picante, parecido al de las nueces. En este ejemplar podemos observar una morfología atípica. Su sombrero de color gris-marrón presenta esas manchitas características en forma de minúsculas gotas cerca de los bordes. El pie, de similar color que el sombrero, suele ser sutilmente excéntrico, encorvado y corto. Su carne es algo acuosa pero espesa y suele ser fácilmente atacada por algunos insectos y larvas, por eso al recolectarla será necesario observarla minuciosamente. Sus láminas son frágiles como su carne, escotadas, decurrentes y fácilmente separables con las uñas. Acudiremos a recolectarlas hacia finales de verano y en otoño, pudiendo encontrarlas en prados y pastizales, formando grupos bastante numerosos. La Pleurotus eringii, seta de Castilla o seta de cardo, conocida en el País Vasco como cardusisa, toma esta nomenclatura por habitar sobre las raíces del cardo corredor o cardo borriquero. Es asimismo típica de las regiones castellanas. Una gran ventaja de esta seta es que puede secarse ensartándola en hilos para conservarla y ser consumida en cualquier momento. Suele ser de pequeño tamaño, pero hay veces que se hallan ejemplares con sombreros de hasta 15 centímetros de diámetro. Su coloración varía del gris marronáceo al marrón oscuro. Su cutícula es separable, posee láminas muy decurrentes y poco cerradas, y su pie es corto y frecuentemente excéntrico. La carne de la seta de cardo es bastante cerrada, de color blanquecino y de olor y sabor poco pronunciados pero agradables. La Pleurotus ostreatus, Orellanes o Belarri-landu, es una de las pocas especies cuyo cultivo está muy generalizado. Algunas de sus variedades, como la Pleurotus pulmonarius y la Floridae, son muy aptas para estos fines, pudiendo producirse durante todo el año. La Orellanes se asemeja a la concha de una ostra, con los bordes de su sombrero irregulares y sus márgenes enrollados. Su cutícula es lisa y brillante y presenta un color variable, predominando el marrón gris negruzco. Sus láminas largas, espaciadas y decurrentes tienden a reunirse en la base. Presenta un pie muy corto, a veces lateral y otras veces nulo. Su carne es blanca, espesa y de olor y sabor poco definidos. Cuando es silvestre, la encontraremos en verano y en otoño viviendo amontonada, como en grupos de ostras sobre viejos troncos de árboles. La última de las especies que trataremos hoy, y quizá la más popular, es la Craterellus cornucopoides, más conocida por cuerno de la abundancia, trompeta de los muertos o trufa del pobre, llamada salsa perrechico belcha en el País Vasco. Se trata de una seta de forma muy peculiar, en la que no se distinguen partes delimitadas. Se asemeja claramente a una trompeta hueca hasta la base. Suele medir de 5 a 10 centímetros de altura, pero puede llegar hasta los 15. Tiene generalmente un color gris pardo que ennegrece con la humedad, y sus láminas forman como unas especies de arrugas más o menos prominentes. El cuerno de la abundancia es casi inodora y su sabor es muy agradable. Recuerda al de la trufa del pobre. Cuando se deseca esta seta, se realza aún más su sabor. Este ejemplar vive en verano y en otoño formando grupos numerosos en los suelos de bosques mixtos de coníferas y frondosas. Todas las especies que han sido descritas en este programa tienen en común que son de esporada blanca, con la excepción de la especie Pia amatista, cuya esporada es rosa lila, la rojilla, que es rosa crema, y la seta de brezo, que presenta un tono rosado. El próximo programa estará dedicado en su mayor parte al género Boletus. Con ellos y otras 3 especies más, la lengua de vaca, la morilla y la trufa negra, concluiremos el ciclo dedicado a las setas comestibles sin sus parecidas tóxicas.